pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Bendito Señor. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso, hermanos. Qué alegría, hermanos. Que a pesar de las dificultades que tenemos nosotros a diario, que probablemente nos pudiéramos caer, ahí están a diario. Pero para atrás ya no, hermanos, porque la alegría que el Señor ha puesto en nuestros corazones, como yo digo, aunque en la cara no se nos note, pero nuestro corazón está que revienta, hermanos, de alegría. Bendito el Señor, hermanos. Bendiciones. Aleluya, hermano. Dios bendiga al hermano Oscar, y es un privilegio que estemos aquí todos los caballeros, ¿verdad? El hermano Samuel, el hermano David, el hermano Wilber y nuestro líder, el hermano Arturo, nuestro hermano Dagoberto también, hermano. Seguimos adelante, hermano, seguimos con el Señor adelante, porque mientras Él vaya adelante nosotros vamos a ir bien en el nombre del Señor. Y esa copa, cuando leí el hermano que la copa esté rebosando, es donde estemos, en un lugar de trabajo, donde andemos. Y si la copa rebosa, es que vamos a poder darle una palabra de aliento a una persona que a lo mejor ande pasando una dificultad, y lleguemos nosotros, no llevemos la cara amargada, porque cuando llevamos la cara amargada, ¿dónde está esa copa rebosando? Porque la copa rebosando empieza en una sonrisa, y damos ese abrazo y le podemos decir: a mí el Señor me sanó. ¿Y cómo se va a ver que me sanó? Porque mi copa está rebosando, y puede verse mi gozo a través de mi que resplandece, porque la copa rebosa, y llega esa persona y le podemos dar una palmadita aquí. Pero la copa tiene que estar rebosando para que podamos hacer eso, hermano. Si la copa no rebosa, ¿cómo vamos a dar un abrazo triste? ¿Cómo lo vamos a dar, hermano? Y es de andar que la copa siempre esté rebosando, mis amados hermanos. Va a pasar nuestro pastor con nosotros, pastor. Y hasta aquí llega mi tiempo, mis hermanos, y Dios los bendiga, y los hemos gozado en el nombre del Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Una alegría mirarles aquí. Una alegría que estén sanos, que estén con vida. Aleluya. Mientras tengamos vida, sirvámosle al Señor. Porque los muertos, dice el Salmo, no pueden alabar a Dios. ¿Cómo puede un muerto alabar a Dios? No puede, está muerto. Pero usted no está muerto, usted tiene vida, aleluya. Y mientras tengamos vida, sirvámosle al Señor con amor, con todas nuestras energías. Bueno, esta tarde, como ven ustedes, tuvimos aquí una boda muy bonita. Dos hermanitos tan lindos, mi hermano Isaías y la hermana Gloria. Aquí estuvimos haciendo su ceremonia. Y después nos fuimos a la carpa, hermano. Aquellos que te conté, hermano. La comidita, hermano. Donde diga el hambriento, ya no estoy. Muy rica la comida, la cena esta tarde, estuvo bien sabrosa, hermano. Y no estuvimos la iglesia muy vacía, tuvo bastante gente, muchas visitas, hermano. Gloria al Señor. Bueno, ya se nos fue el sábado, hermano. Ya el sábado, dígale adiós, este sábado se fue, ya no vuelve más este sábado. Pero mañana viene un domingo nuevo, hermano. Domingo nuevo, porque nuevas son cada mañana tus bendiciones, hermano. Entonces mañana tempranito vamos a estar por acá, hermanos, a escuchar a los siervos del Señor a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y después ya usted se va para la casa. Porque yo me alegré con los que me decían: en la casa de Jehová estaremos todo el día. ¿Cuándo será ese día que usted va a estar todo el día en la casa del Señor, hermano?
de 6 a 6. Yo tengo dos sobrinos que recientemente llegaron de Costa Rica, muchachos más trabajadores son esos. Uy, Señor, Dios los admiro. Se van a las 6 de la mañana, hermano, y empiezan el trabajo a las 7 de la mañana, de 7 a 7, hermano. Dios mío, digo, muchachos, ¿cómo aguantan ustedes tantas horas? Pero les gusta trabajar porque les gusta el dinero también. De gratis nadie va a trabajar tantas horas. Y cuando ven el dinero, pues ellos se emocionan. Ya mandan a sus esposas allá a Costa Rica, a los niños. En fin, hermano, el dinero nos hace trabajar, el amor al dinero. El amor a las cosas del Señor nos hace estar en la casa del Señor, hermano. Así que mañana usted, cuando amanezca y usted abra sus ojos, diga usted, gracias Dios mío por este día que me has dado. Ya me levanto. Usted se levanta, hermano, aleluya, y va para el baño y se echa una bañada, pero esa bien buena, hermano, amén. Que lo despierte, hermano, y vamos para la iglesia. Su esposa está dormida, despierta, levántate que es tarde, vamos. No te hagas Jonás, levántate, vamos a la casa del Señor. Y venimos a la iglesia a gozarnos, hermano. Invite a sus amistades, aleluya. Dígale a su amigo, a su vecino. Traigamos a alguien a la iglesia, hermano. Dice que el que prende, el que gana alma es sabio, hermano. Y es un fruto agradable a Dios ese de ganar almas para el Señor. Así que vamos a trabajar mañana, hermano. Pero por ahora vamos a escuchar aquí nuevamente al hermano Freddy Lira. ¿Dónde está Freddy Lira? Ven por acá. Veo en la iglesia mía que se están levantando unos gallitos peleadores, hermano. Lucha. Me encanta a mí ver esos gallitos que se levantan en la iglesia, hermano. De repente hay que hacernos a un lado porque, hermano, vienen con fuego del Señor, hermano. Y hay que dejarlos que sigan creciendo, porque no hagamos como otros que se estorban. Cuando usted ve a alguien crecer, échele más fuego para que crezca más, hermano. Que siga creciendo. Eso dijo Juan a la gente que le decían, bueno, Juan, ¿y te estás quedando atrás de Jesús? No, pues Él sigue creciendo y nuestra vida no es para crecer tanto como Él es Dios. Así que no hay que impedir. Los chinos no impiden a otros chinos porque está creciendo. Nosotros somos como aquel hermano que dijo que nosotros los latinos somos como los camarones que los echan al agua y le calientan el agua. Entonces el camarón que está jalando de salirse, el otro lo jala por la cola y va para abajo. Que mate. El que el otro quiere va para abajo también. Nosotros no hagamos eso. Cuando alguien quiere salir, échele para que salga afuera. Aleluya, hermano. Adelante, hermano. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Bueno, les bendiga nuevamente. Estamos acá porque Dios es bueno y Dios pues los llama a bendecir su nombre, a hablar de su palabra. Hace poco tuvimos un retiro en Perris y hablaba sobre hombres de valor. El hermano Ventura dio una enseñanza extraordinaria que cuando habló de esa enseñanza yo puse mi oído al 100%. Y mientras él hablaba, yo oraba en silencio. Y él habló sobre el propósito. Yo tenía dónde escoger mensajes porque de hace un tiempo atrás he venido escribiendo mensajes bíblicos para predicar. Y cuando me dijeron el hermano que me tocaba predicar, pues me puse a orar para que Dios me mostrara qué mensaje iba a predicar. Pero mientras cantaba esa alabanza de marinero acá, estos días me he estado viniendo a estar aquí a la iglesia a orar y a adorar. Vino un pensamiento fuerte sobre una persona, un hermano, ¿verdad? Y mientras cantaba, mis lágrimas solo fluían y en mi mente yo iba y ministraba con la alabanza. Cuando el jueves me puse a grabar con el hermano Joel esa alabanza, ¡pum!, me vino el versículo y le digo, hermano Joel, sobre esto voy a predicar. Me vine hacia acá, pero luego me fui para mi cuarto y ahí empezó a fluir el mensaje. Y es que hice una segunda etapa sobre el propósito.
El propósito de Dios. Y este mensaje, para hablar del propósito, lo hemos dividido en 3 etapas, en etapas. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. La primera etapa es el principio del propósito y es el que vamos a hablar a continuación. En esta etapa, donde empieza todo, como todo tiene un principio, hay ciertos puntos fundamentales para que se dé lugar y se dé paso al propósito de Dios en nuestras vidas. Y uno de los puntos es la predestinación. Diga, predestinado, diga. En el nombre de Cristo Jesús, predestinado. Dios nos predestinó desde antes de la creación del mundo. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en este caso vamos a hablar de varios hombres que tienen el mismo patrón desde el momento que fueron llamados, desde que fueron predestinados antes, porque es el primer paso para que Dios los asigne el propósito. Él los predestina. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de que es una acción que le corresponde totalmente a Dios. Incluso esta etapa le corresponde únicamente a Dios. La primera etapa del propósito es algo que le pertenece únicamente a Dios. ¿Por qué? En primer lugar, cuando Dios los predestinó, ni siquiera nosotros existíamos, o nuestros padres, incluso la creación misma no existía. Nosotros no podíamos hacer nada para contribuir en que Dios nos predestinara. Es algo que está fuera de nuestro alcance y todo es parte de un propósito por el cual vamos a ir hablando según las etapas y espero darme a entender. El segundo punto es el llamado. Una vez que Dios ya nos predestinó, los hace el llamado. El apóstol Pablo aquí dice que luego de haber sido predestinado, y en varias notas él habla de la predestinación. Entonces él fue llamado. Cuando él iba camino a Damasco, viene y se le aparece el ángel, ¿verdad? Entonces viene y él pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús, ¿a quién preguntas? Señor, ¿qué tengo que hacer? Vete a Jerusalén y allá se te dirá qué vas a hacer. Allí directamente Cristo le está haciendo el llamado. Romanos 8:28. Y sabemos, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no se equivoca. Dios nos predestinó. Luego viene y los llama. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Todo va conforme a un propósito de Dios. Y luego de que Él los predestina, los llama. Para que vengamos a Él, mientras Él los llama, Él va tratando con nosotros. A veces inconscientemente nosotros podemos percibir que Dios llamando a nuestras vidas. En otras ocasiones sí podemos sentir que Dios llamando a nuestras vidas. Pero el llamado tampoco es algo que nosotros podemos aportar algo. Eso viene de Dios. Si nosotros metemos nuestras manos para hacer algo, para que seamos llamados, como quien dice, vamos a arruinarlo. El llamado tiene que ser algo exclusivo de Dios. Y por eso es que esta primera etapa es muy importante y es fundamental. Otro punto especial es escogido. No es lo mismo ser llamado con ser escogido. Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cristo le hace el llamado a Pablo camino a Damasco. Luego de cierto tiempo, cuando él está orando, él manda a un siervo, Ananías, ¿verdad, hermano? Y él le dice: ve,
a la calle llamada derecha, y hay un hombre llamado Saulo, todavía se llamaba Saulo. Y él le dice, instrumento escogido es él. Dios lo estaba escogiendo. Y el mismo Pablo en una cita en Romanos dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos hemos sido llamados a ser partícipes de la obra de Dios. Todos hemos sido llamados a participar del reino de Dios y de la salvación. Pero Dios fija sus ojos en ciertos varones y los escoge. Estos dan un paso más adelante y de eso vamos a hablar. Entonces, porque en uno de los capítulos de Hechos dice que cuando Pablo y Bernabé estaban en ayuno y orando, habían maestros de la ley y habían profetas junto con ellos. Pero el Espíritu Santo vino y habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo, porque estos me son instrumento útil. Entonces, el resto, los maestros y los profetas que estaban con ellos, incluso menciona una persona que se llamaba Simón, otro que era del gobierno de Herodes. Eran personas importantes y que tenían la capacidad de asumir el ser escogidos, tenían el llamado, pero Dios elige a dos, Bernabé y Pablo. El otro punto número 4 es enviado. Una vez Dios los predestinó, los llamó. Luego los escogió y después viene el punto número 4 que es enviado. Y como ven, todas las citas bíblicas son auténticas del apóstol Pablo. Hechos 13:4, esta de Lucas, pero se refiere al apóstol Pablo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Luego de que les imponieron sus manos y fueron bautizados por el Espíritu Santo, los enviaron a cumplir la misión. La misión cual sea encomendada: predicar el evangelio de Dios a los gentiles, llevar y exaltar el nombre de Dios, dar testimonio de Dios a los gentiles, a los reyes, a los príncipes. Y esta es la primera etapa. No voy a enfatizar mucho porque en sí me interesa más la última etapa. La primera etapa, hablamos sobre que Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos escogió y Dios nos envió. Y esta etapa le corresponde únicamente a Dios. Si nosotros por currículum, si nosotros por talentos propios, si nosotros por dones propios, por fuerza propia, por medios propios, influimos en cualquiera de estas cosas, se lo puedo garantizar que no va a permanecer. Tarde o temprano esto va a terminar mal. Pero cuando es de Dios, no hay forma como pueda un hombre quedar en vergüenza o fallar. Y es por eso que la prisa no es muy útil en estos casos. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no busque. Claro que todos estamos llamados a buscar y Dios va obrando, pero no metamos manos. Me recuerdo cuando empecé a cantar con la guitarra y empezaron a ver que Dios me dio algo para cantar que sea agradable. Y canta, hermano, ¿y cuándo va a cantar? Y canta y canta. Y yo me andaba escondiendo y corriendo, porque yo sabía que iba a venir un tiempo. Iba a venir un tiempo. No, en todo lo que he metido mano, ha terminado mal. Entonces me esperé mi tiempo y gracias a Dios, pues lo gozamos juntos, hermano. Y bendito sea Dios. Ahora viene la segunda etapa. Y la segunda etapa se refiere al ejercicio del propósito. Y esta etapa se involucran dos personas, tanto Dios como el llamado, como el escogido, como la persona que va a ejercer el propósito de Dios, en el cual Dios ha depositado su gracia, en el cual Dios le ha encomendado una misión. En este segundo paso, la segunda etapa, el ejercicio del propósito. En el ejercicio del propósito viene lo que es el desarrollo del propósito. Una vez que Bernabé y Pablo fueron enviados, empezaron a predicar, empezaron a desarrollar su propósito, empezaron a desarrollarse en toda
incluso Asia Menor. Ahí podemos ver los viajes de Bernabé y los viajes de Pablo. 3 viajes y un cuarto, ¿verdad? Cuando ya era reo él. Y podemos ver que toda la región de Asia Menor fue llena del Evangelio de Dios y dieron testimonio de Dios. Se empezaron y desarrollaron el propósito de Dios en sus vidas. No lo durmieron, no se quedaron ahí. Ese es uno de los puntos de la segunda etapa. Otra de la segunda etapa, punto, es la expansión de lo que les hablaba. Desarrollaron su ministerio y lo expandieron por toda la tierra. Allí en Hechos podemos ver una serie de naciones, una serie de pueblos, ¿verdad? Antioquía, todo lo que es Asia Menor. Allí lo narra los viajes del apóstol Pablo con Bernabé, incluso Juan, quien se le regresó en el primer viaje. Otro de los puntos es la realización de la obra. En la realización de la obra, en esta segunda etapa que ya la persona está ejerciendo el propósito de Dios en su vida por el cual ha sido llamado, él tiene que mostrar ciertos aspectos: devoción, entrega, valor, pasión, amor, etcétera, etcétera. Es muy larga la lista. Pero también, sumado a esto, hay parte que viene en contra también. No todo es color de rosa. Entre ellas está la oposición, persecución, desprecio, abandono, etcétera, etcétera. Cuando Pablo y Bernabé descienden de Jerusalén en su primer viaje hacia Seleucia, después se dirigen hacia otro pueblo. Se me escapa aquí, no sé si es Antioquía, pero resulta que con la primera oposición que se encuentran es con un mago, Elifaz. Y este mago, resulta que el gobernador de la ciudad mandó llamar a Bernabé y a Pablo porque querían escuchar de la palabra de Dios. Pero él se lo impedía con engaño y con mentira. Entonces Pablo, fijando sus ojos en él: oh diablo, ¿hasta cuándo vas a entorpecer el camino del Señor? ¿Hasta cuándo? Y lo reprendió. Fue la primera oposición. De allí podemos leer todo lo que es Hechos. Persecución por los mismos judíos. Imagínense, Pablo, después de que Pablo era un hombre que los sacerdotes le pagaban para perseguir a la iglesia y para que los arrastrara, los metiera presos, algunos los apedreaban, como el caso de Esteban. Los sacerdotes lo utilizaban como el aguijón de la iglesia. Ahora él, aún siendo conocedor de la trama que hay dentro del sacerdocio, él se vuelve objetivo de persecución. Y muchas veces, él mismo dijo ya en los finales de su carrera: las marcas de Cristo llevo en mi cuerpo. Y empieza a relatar las veces que fue azotado, 39 latigazos. Entonces, el desprecio también. Fue despreciado. No solo él, muchos hombres en la historia que Dios los escogió para un propósito, tuvieron que pasar. Tenían los mismos valores, los mismos principios, pero también recibieron la misma oposición. La oposición viene del enemigo y es necesario. Y todo esto le estoy predicando en un sentido pasado, pero en sus mentes y en su corazón yo quiero que lo autoevaluemos y vayamos comparando la escritura con nuestra situación. Hemos sido llamados. ¿En qué punto estamos de la primera etapa? ¿En la predestinación? ¿No sabemos nada? ¿En el llamado? ¿Fuimos escogidos ya? ¿Fuimos enviados? Ahora bien, si estos 4 elementos ya estamos conscientes de que los pasamos, entonces debemos estar conscientes que ascendimos a la segunda etapa. Y la segunda etapa es el ejercicio del propósito. Y el ejercicio del propósito los demanda el trabajo en la obra, el cual está respaldado por obras. El apóstol Pablo y Bernabé fueron hombres que se distinguieron. Imagínense, por ejemplo, Hechos del 1 al 6,
el principal es Pedro y Juan. Ellos son los primeros y se habla de Pedro, y Pedro aquí, Juan acá. Pero a partir del capítulo 6, versículo 58, cuando Esteban es apedreado, dice: y pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. A partir de allí, Saulo, que después pasó a ser Pablo, se adueñó de todo Hechos. Y luego vienen 13 cartas más, que son la base fundamental de la doctrina de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca tiene que haber un conformismo en nosotros. Nosotros tenemos que saber de que hay más. Ahora, no está malo lo que estamos haciendo donde estamos. Si Dios lo puso como líder, si en su iglesia usted desarrolla cualquier ministerio, no se sienta mal ahí, pero lo que le estoy diciendo es que lo hagamos con estos principios: devoción, entrega, valor, pasión, amor, y pensando en nuestro interior que hay algo más, no metiendo mano, como lo vuelvo a repetir, sino dejando a Dios. Pero en nuestra mente tiene que haber una convicción de que hay algo más, y estamos obligados a buscar esa segunda etapa, a pasar. ¿Por qué? Esta segunda etapa ya no le compete solo a Dios. Esta segunda etapa le compete tanto a Dios como el hombre. El hombre porque Él es el que pone su voluntad, su fuerza, su esmero, y Dios porque Él es que lo respalda con obras, milagros, señales, poder, maravillas, autoridad, conocimiento, sabiduría, entendimiento de la palabra. Tiene que haber algo más. Examinémonos. ¿Y dónde estamos? Y cuando el hermano Ventura predicó sobre esto, yo solo mis lágrimas salían. Porque una semana antes hice votos con Dios, y todo esto yo lo llevaba en una lista. Y todo fue para mí. Dios me habló. No me habló en sentido, ¿verdad? Yo sentí que fue para mí. La palabra de Dios me habló. Y cuando este pasaje vino, yo solo lloraba, y lo escribía. Le digo al hermano Dago: soy amante del apóstol Pablo. Y creo que cuando vaya al cielo, lo primero que le decir a Dios: permíteme dónde está Pablo, y voy a ir y lo voy a abrazar. Siempre he tenido eso, de que todos los líderes en las iglesias donde he estado han sido mis amigos. Y los he abrazado y los he amado. Y mi padre me dijo: un día las oraciones de ellos te van a ayudar. Mi padre tiene aproximadamente 40 años de asistir a una iglesia, y hacen encuentros donde se reúne todo el país, hasta 10,000, 12,000 personas de la iglesia de mi papá. Y yo siempre que terminaba el culto, corre toda la gente a abrazar a los líderes, al pastor, al ministro. Y yo era el primero que me iba acercando y corrí y lo abrazaba. Las primeras 2, 3 veces solo era el abrazo. De la 4ª vez para allá él ya me conocía por nombre y apellido, y conocía mi familia. Y ya él creo que extrañaba cuando yo no iba a abrazarlo, y cada 6 meses. Y un día le pregunté a mi papá: ¿cuántas veces ha ido a abrazar al ministro? Ni una vez. Yo no. Tiene que volverlo, tiene que empezar a hacerlo. Si algo se le puede pegar de uno de estos hombres, es bendición, le dije. Es bendición, y he aprendido a hacerlo. Y me gusta. Y me gustó el día que fuimos a la montaña. Algo me tenía forzado arriba, y creo que el hermano Arturo iba atrás de mí, algo iba a estallar, y fui a caer justamente a los pies del ¿cómo se llama? Superintendente de las asambleas de Dios. Y al terminar todo me abrazó y me tuvo, y lloré con él, y fue por mí una gran bendición haber abrazado a este hombre. No saben lo que representa un hombre con un propósito tan grande de Dios. Una palabra de Dios te bendiga. Créame que traspasa como la espada las coyunturas hasta partir el alma. En esta segunda etapa también hubieron hombres, no solo Pablo, que también fueron llamados. Y tengo una lista aquí: Cristo Jesús en primer lugar.
Me hubiese gustado hablar de Cristo Jesús porque es el más referente de nuestra vida. Pero me enfoqué en el apóstol Pablo para que pueda dar una percepción que nosotros también tenemos la opción a llegar. No quizás hasta esas profundidades, pero llegar en lo que Dios los ha demandado hacerlo con la devoción que lo hizo Él, con el valor que lo hizo Él. Y más adelante lo vamos a ver por qué Pablo resaltó, por qué Pablo salía. ¿Verdad? Entonces, hubo un hombre llamado Enoc. Él también pasó esta segunda etapa. Imagínense que Enoc a los 65 años tuvo su primer hijo, se llamaba Matusalén. Todo el mundo conoce quién es Matusalén. Fue el hombre más longevo de la historia. Y dice que tenía 65 años y luego que tuvo este hijo, vivió 300 años más. ¿Y sabe qué? Dice que los vivió conforme a la voluntad de Dios. Y no solo eso, él fue un profeta, fue un predicador. Antes de la era abrahámica, la palabra de Dios se predicaba. Porque si usted en Lucas dice, por la fe Enoc confió, dice, y fue raptado. Y luego Judas, en el capítulo 2 habla, dice que por la fe, dice que Lot profetizando, dice, era un profeta, predicó el arrepentimiento y la venida, el gran día de la ira de Dios. Lo predicó. Y padeció en 300 años, imagínense qué no pasó, viviendo en un mundo súper descarriado. 300 años mantener la fe, mantener la convicción de ese propósito que tenía que llegar a la meta. Porque el propósito no había sido solo creer y caminar. Todo propósito se tiene que llegar a la etapa final y ya vamos a hablar sobre eso. Abraham, Noé, Enoc, Elías. Todos tuvieron que pasar por un proceso así. Y durante la segunda etapa ejercieron su propósito con valor. Lo ejercieron con entrega. Y les podría hablar de cada uno de ellos lo que hicieron ejercieron el propósito de Dios en sus vidas. Hicieron grandes cosas. ¿Qué no hizo Abraham desde cuando regresó de donde vivía con su suegro a Egipto a liberar el pueblo? ¿Qué no hizo Elías? Pero ellos tenían en común un propósito, Cristo Jesús. Bien sabemos cuál era el propósito de Cristo Jesús, pero así en el ejercicio, en el camino hacia el propósito final, Jesús, ni en todos los libros del mundo se podría haber escrito lo que Él hizo, dijo el narrador. Nosotros somos llamados a tener la convicción a luchar por esa meta final, a cerrar con un broche de oro, pero durante el caminar tenemos que dar frutos, tenemos que dar obras y desarrollar estos aspectos fundamentales en nuestra vida para la eficacia. Esta es la segunda etapa y vamos a hablar lo que es la tercera etapa. La tercera etapa del propósito de Dios en nuestras vidas es la meta final. La primera etapa habla del principio y esta etapa le corresponde únicamente a Dios. ¿Por qué? Porque el primer punto es, los predestinó. Segundo punto, los llamó. Tercer punto, los escogió. Y cuarto punto, los envió. La segunda etapa se involucra tanto Dios como el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es que pone su voluntad, su fuerza, su servicio y Dios lo respalda. ¿Verdad? Y en la segunda etapa, en el ejercicio de sus funciones, el hombre tiene que mostrar ciertos aspectos, valor, amor, lealtad, etcétera, etcétera. Póngale todo eso. Pero también va a recibir opresión, persecución, oposición, resistencia. Pero se llega a un momento donde tenemos que pasar a la siguiente etapa. Y esta etapa es la etapa final. La tercera etapa, la meta final. En esta etapa se suma otro elemento. Acuérdense, en la primera etapa es únicamente de Dios. En la segunda etapa ya nosotros podemos actuar. Y en la tercera etapa ya no solo es Dios, nosotros, sino que entra otro elemento. Y esta es la tempestad, la prueba. Obligatoriamente tenemos que pasar esa prueba. Y así como Elías tuvo que aislarse y meterse en una cueva para pasar al siguiente nivel de la etapa final, para que Dios lo raptara,
Así también Noé. Noé es por durante 100 años. 100 años construyendo una barca. Y para llegar a la etapa final, tuvo que enfrentar la tempestad del dolor de haber perdido todos sus seres queridos, sus 3 hijos y su esposa nada más, y sus nueras. Pero él tenía amigos, él tenía vecinos, él tenía tíos, él tenía primos, él tenía. Y eso es lo que les decía en el instituto alguna vez. ¿No se han puesto a analizar por qué la bebiata de Noé? Ahora, no lo justifica, pero pónganse en ese lugar. Así lo mismo Cristo también. Cristo, después de que Él pasó la segunda etapa y ejerció, Cristo tuvo que enfrentar la muerte en la cruz del Calvario. Y en cierta forma oró de tal manera que sus gotas eran como gotas de sangre. Padre, y si es posible que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo también en la cruz exclamó a gran grito, a gran voz: ¿por qué me has abandonado? Tuvo que enfrentarla. Y lo mismo Pablo. Se llegó el momento que tenía que enfrentarla. El primer paso que vemos en la Biblia es Hechos 21:13. Yo quiero que me acompañen. Hermano, búsqueme Hechos 21:13, hermano Pastor Urias. Hermano Dago me busca Hechos 21:16. Hermano Samuel me busca Hechos 27. Bien, uno de los primeros pasos es que cuando nosotros sabemos de que tenemos que afrontar la situación para acceder a la siguiente etapa, la última etapa que es la meta final, lo que tenemos que tener es disposición. Nosotros tenemos que estar dispuestos, es posible, a morir por Cristo, a morir por la causa. Si no estamos dispuestos, vamos a seguir en nuestra segunda etapa. Y aunque hagamos señales y maravillas, el cierre final con broche de oro, donde espera la corona, sigue manteniéndose ahí. Y ya vamos a ver este punto, cómo se mantiene dormido la meta final. Entonces, Hechos 21:13, cuando Pablo viene de su tercer viaje, se dirige hacia Jerusalén. Y los que van con él, Lucas, que es el escritor del libro, dice, y queriéndolo persuadir, dice que intentaron persuadirlo para que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabían que lo iban a apresar, que no lo querían. 21:13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Disposición, abnegación a uno mismo. Yo le decía al hermano Dago, uno de los principios, a la hermana pastora, fundamentales cuando nosotros pedimos misiones, cuando nosotros pedimos evangelismo, el primer punto fundamental antes de doblar rodillas y decirle: Señor, yo quiero que me mandes a tal lugar, tenemos que estar dispuestos a negarlos a nosotros mismos. Y Cristo lo dijo, que todo aquel que no se niegue a sí mismo, todo aquel que no esté dispuesto a dejar a padre, a madre, hijos, etcétera, no es digno. El rico por eso no quiso seguirlo, no se abnegó a sí mismo. A Pedro le pasó lo mismo, se lo dijo: y nosotros que hemos dejado por ti esto y esto y esto. Ciertamente que en el final de los días recibiréis 100 veces más. Y uno de los puntos fundamentales es estar dispuesto. ¿Hasta cuánto está dispuesto a dejar usted? Si no está dispuesto a negarse a sí mismo y sacrificar su propia familia, su trabajo, su comodidad, e ir allá donde no sabe lo que le espera, no pida. No pida, orémosle a Dios y digámosle: Señor, capacítame para recibirlo. Y Dios lo va a hacer. Porque el primer paso de Pablo es que él está dispuesto hasta morir. Y lo repitió varias veces: para mí el vivir Cristo y el morir ganancia es. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Por el amor de Cristo me he vuelto esclavo de Cristo. Crucificado estoy juntamente con Él. Y Pablo no solo lo decía, lo demostró y no se detuvo y se fue para Jerusalén.
Hechos 21:16. Por favor, póngame Hechos 21:16. El segundo paso, luego de que nosotros estamos dispuestos a afrontar lo que se viene, porque Pablo sabía lo que se venía, pero Pablo también sabía que era necesario, que él no se iba a quedar ahí. Y hasta hoy, si Pablo se hubiera quedado ahí hasta hoy, no contáramos con estas 13 epístolas. Y nosotros estuviéramos predicando nada más lo que Pablo hizo en la segunda etapa, el ejercicio de su llamado, el ejercicio de su ministerio, el ejercicio de su propósito, de lo que hablamos la segunda pasada. Y hasta ahí, hasta ese momento, cuando Pablo se abnega, Pablo tiene un gran recorrido. Imagínense que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 21, Pablo se adueñó de todo Hechos. Y solo de Pablo se habla. Tenía lo suficiente, tenía una historia rica. Y se dice que él tenía de qué jactarse, él mismo lo dijo, pero no lo hacía. ¿Verdad? Sino que él se extendía más adelante. ¿Verdad? Así lo dijo. No me quedo aquí, me extiendo más adelante. Porque él tenía convicción, él sabía que tenía que cerrar como un broche de oro. Así como Moisés cerró con broche de oro, así como Noé cerró con broche de oro, así como Jesús cerró con broche de oro muriendo en la cruz del Calvario, así Pablo sabía que estaba llamado. ¿Y qué dice el 21:16? Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron, el 21:13, hermano, 21:16. Entonces Pablo respondió, bueno, adelantito de ese hay un versículo que dice que el primer paso cuando Pablo llega a Jerusalén, el primer paso que hace es que se purifica. Pablo toma, no sé si es el siguiente, ponga el 14. Bueno, pero ahí lo vamos a dejar. Pero resulta que el primer paso que Pablo hace, luego de estar dispuesto, viene y se purifica. 7 días era el tiempo de la purificación. Y allí dice que cuando Pablo sale a comunicar el tiempo de purificación, junto con los que él tomó, porque no fue él solo, sale a comunicar la ofrenda que van a presentar, porque después de purificarse presentaban una ofrenda. Entonces allí es donde lo apresan. Y esto es muy importante, que no lo dejaron presentar la ofrenda. Y ya verán al final por qué tuvo sentido que no dejaran que presentara su ofrenda. Y lo toman y a partir de ahí empieza lo que es la embestida final, le puse a esto. La tempestad, y esto se llama la embestida final. Y para eso vamos a Hechos 27. Hechos 27 empieza todo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces allí empieza la osadía de Pablo. Pablo es preso y es enviado porque él apeló a César, porque él era ciudadano romano. Y cuando alguien apelaba a César, era un derecho que tenía que apelar a César para exponer su causa. Y más adelante les dice, yo no peleo a César porque tengo algo de qué quejarme de ustedes, les dice a los judíos. No, él sabía que era un principio fundamental porque Dios para eso lo escogió. Le dijo para que fuera llevar el mensaje a los gentiles y a príncipes y a reyes y a gobernadores. Él tenía que ir y vemos a Pablo defendiendo su caso en muchas ocasiones, ¿verdad? Vemos ante los gobernadores defendiendo su caso, primeramente ante los judíos, luego lo defendió ante el concilio, luego lo defendió ante Fausto, el hermano que tiene el mismo nombre del hermano que era gobernador, hermano Félix, sí, el gobernador Félix. Y así fue defendiendo su causa. Y mientras defendía su causa, él narraba toda su historia desde cuando fue llamado, cuando iba, incluso desde cuando él
antes de ser llamado, desde cuando él era soldado, y dice que ahí es donde él narra cómo los sacerdotes le pagaban y le daban cartas, le autorizaban que fuera y entrara a las iglesias y sacara a los cristianos. Y empieza a narrar, y con esa narración empieza a narrar cómo fue llamado, las obras que hizo, hasta llegar al punto que estaba enfrente haciendo la declaración. Y era parte de la obra de Dios, así es como él daba testimonio, y muchos de ellos creyeron. Y un de los gobernadores dice que, no sé si fue Darío, quién fue, hermano, pero le dice, casi me convierto, casi me convences, le dice. Un día, Agripa. Entonces viene él y le dice, ojalá que por poco o por mucho creyeras y te convirtieras. Entonces era algo grande. Entonces empieza la osadía. Entonces dice que toman una barca. Cuando toman esa barca empieza una gran tempestad. Pero Dios se le había aparecido más antes y le dice, no tengas miedo, porque así como testificaste en Jerusalén, así como diste testimonio en Jerusalén, darás testimonio de mí en todas las regiones, en todos los gentiles. Entonces él venía confiado. Él sabía que por más que la tormenta se abalanzara contra él, él iba a salir vencedor. Él mantenía la fe. Y en cierta ocasión empezaron a tirar todo por la borda. Los granos básicos, todos los alimentos. Según ellos era lo que los hundía. Pero Pablo estaba confiado. Y en una de las ocasiones Pablo viene y se levanta y les dice, hubiese sido mejor invernar en el puerto anterior, porque va a ser grande la pérdida. Incluso la barca se va a perder, pero de vosotros ninguno va a perecer, ni aún uno de sus cabellos. Porque hoy, esta noche, estuvo conmigo mi Dios, y Él me dijo y me los ha entregado a mí. Y Él ha dicho que ninguno de ustedes va a perecer. Aleluya, él estaba confiado, hermano. Allí donde estamos nosotros, en medio de la tempestad, mantengámoslos en el ejercicio del propósito de Dios. Dios nos dice, yo estoy allí y vas a llegar a la meta final. Vas a llegar a la meta final. Agárrate de tu fe. Vas a llegar. Y me llama la atención que dice que el cinturón, dice, teniendo miedo de que iban a escapar, intentó matarlos. Pero él les dijo, no lo hagáis. Porque todos van a sobrevivir, nadie se va a perder. La barca sí se va a perder, pero ninguno de ellos. Y dice que el centurión, queriendo salvar a Pablo, porque si mataba tenía que matar a Pablo. Pablo era reo también. Si mataba a uno, tenía que matarlos a todos. Pero él, queriendo salvarle la vida de Pablo, dice que prefirió dar la orden de que saltaran los que pudieran nadar, y los que no, en tablas de la misma barca salieron a flote. Y me llama la atención que el apóstol Pablo, esto está todo en el capítulo 27, pero me confundo más yendo aquí puntos. Lo que yo he podido leer del capítulo 27, y según los puntos así lo voy a ir narrando, en el nombre de Cristo. Entonces me llama la atención que el apóstol Pablo dice, y que cuando tocaron tierra, fue en un lugar llamado Dos Aguas. Y dice que la proa del barco quedó hincada, donde encalló, donde pegó en la tierra quedó hincada, dice. Y la proa se partía por los vientos. Óigase bien, la popa se partía por los vientos. La parte del frente es la proa, ¿va? Entonces de esa fue la que quedó hincada. Y el viento de atrás soplaba sobre la parte de atrás y se partió la nave. Pero el punto es que ellos desembarcaron en un lugar llamado Dos Aguas. Cuando bajan de la barca, dice que los lugareños, ellos desembarcaron en una isla llamada Malta. Ahí en el mapa lo podemos ver, que está en una región muy alejada de Antioquía. Entonces resulta de que dice que los lugareños los atendieron muy bien, prendiéndole fuego. Y cuando Pablo viene y va a buscar ramas para alimentar el fuego, la serpiente que se le pega de la mano. Pero él, sacudiendo la serpiente sobre el fuego, dice que no le pasó ningún mal. Y los lugareños esperaban ver que Pablo
presentara síntomas de envenenado. Y esperaban ver de que Pablo cayera muerto. Y cuando Pablo no le pasó nada, dice que pensaron que era un dios. Luego el jefe de la isla estaba enfermo. Tenía disentería, dice, y lo llevaron a Pablo y oró por él y fue sano. Y empezaron a llegar todos los lugareños de la isla y llevaron sus enfermos y todos fueron sanos. No quedó ni uno, todos fueron sanos. Después dice que había una nave alejandrina que invernaba. Y cuando esa nave pasó la invernación, que se supone que es desde los meses de septiembre hasta noviembre, dice que la tomaron y partieron hacia Roma. Esa nave los condució hasta Roma. Allá estaba la meta final. Ahora bien, vamos a tratar de darle sentido a esta narración. ¿Se acuerdan aquel centurión cuando le pidió un milagro a Cristo? Que su criado estaba enfermo. Cristo le dijo, oh, tu fe, conforme a tu fe no he visto en toda la región alguien que tenga esta fe. Porque le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, pero solo di la palabra y él sanará. Y él fue y preguntó a qué horas mejoró, a tales horas, y vio que era la hora que Cristo dijo que así se hiciera. Entonces ese hombre representaba la fe. Este centurión del barco también representaba la fe. Y dice que cuando todo estaba gris y pensaban matarlos a todos, el centurión, por salvarle la vida a Pablo, decidió mejor que se lanzaran. Este hombre representa la fe. La única que los mantiene vivos en la turbulencia es la fe. La fe es la que los sostiene. Y aunque miramos que nuestra barca se parte, la fe es la que los sostiene. Y la fe es la que viene y los rescata. Y no solo a nosotros, los rescata a todos los de nuestro alrededor. Dice que los que iban con Pablo también eran reos y estaban encadenados. ¿Cuántos familiares, cuántos amigos tenemos a nuestro alrededor encadenados? Pero hay algo llamado fe ahí que los va a rescatar. En el nombre de Cristo van a venir. Y por amor a nosotros y por esa fe que parte de nosotros, que hemos creído en Cristo, esa fe los va a alcanzar a ellos. Creamos. La barca representa nuestro estado actual. Y pensamos que aquí estamos al tope de nuestro límite. Tarde o temprano, el estado donde estamos es necesario que se deshaga. Tarde o temprano esa posición que tienes ahí es necesario que se parta. Porque tienes que dejar esa parte para llegar a la meta final. Mientras sigas en esa barca, no vas a pasar a la meta final. No vas a cerrar con broche de oro. Y no es malo. No, porque en esa etapa, en esa barca es donde se pasó toda la segunda etapa del desarrollo. Pero hay algo que tenemos que cerrar nuestra carrera y el apóstol Pablo lo habla y ya lo vamos a ver. Esa es la barca de nuestro estado actual, se tiene que partir. Y lo que botaban, él dice que era el sustento, la comida. Nosotros creemos que tenemos cosas que son las que los sustentan en el camino con Dios. Y creemos que el cantar es del cual dependemos para seguir en la barca. Y que el predicar es de lo que dependemos para seguir en la barca. Y que esto, y que servir, y que lo otro. Sí, son importantes, pero se va a llegar el momento donde vamos a tener que tirarlos. Porque la barca se va a partir para pasar a la siguiente fase. Llegar a la meta final. Y me gusta que dice que la parte de adelante que encalló quedó hincada. Allí es donde dejamos todo en nuestras rodillas. Y dice que el lugar donde encalló se llamaba Dos Aguas. Eso representa la transición. La transición. Las etapas son transiciones. La primera etapa, la segunda etapa. Tenemos que hacer esa transición. La etapa del ejercicio de nuestro llamado hacia la etapa final. Tenemos que concluir y el diablo se lo va a oponer porque el diablo no quiere que se cierre con broches de oro. A Cristo se le opuso antes de llegar a la etapa final, a la meta final, que era morir clavado en esa cruz.
Aún hasta allí, todo lo que había hecho Cristo hubiese sido en vano si Cristo no hubiese llegado a la meta final. Porque el objetivo final de Cristo no era sanar enfermos. El objetivo final de Cristo no era levantar los paralíticos. El propósito específico de Cristo por la cual vino, por la cual fue predestinado desde antes de la creación del mundo, llamado, escogido y enviado, fue morir en la cruz del Calvario. Ese fue. Pero Él, en el ejercicio de su propósito, Él demostró hacerlo con anhelo. Él demostró hacer el bien. Él demostró hacerlo con cariño, con devoción, con intensidad. Pero se llegó el momento donde Cristo tenía que dejar de hacer milagros. Tenía que dejar de estar con nosotros. Tenía que partir. Nosotros también. Recuerdo que estábamos Dago, el hermano Joel y yo hace unos meses atrás, cuando se abrió la oración, permanecíamos aquí orando. Y la hermana Elsa venía como en el aire, corriendo, y dijo: ustedes tres, Dios los va a utilizar. Y solo eso dijo y se fue. Y ustedes han podido ver que Dios se ha manifestado en los tres. No hemos hecho nada, solo Dios es el que ha... Aleluya. Tenemos que lanzarlos, hermanos. Esas dos aguas representan la transición. La transición de la segunda etapa del ejercicio de nuestro propósito hacia la meta final. Luego dice que había una nave que él recogió brosa para alimentar el fuego. Pero dice antes que él recobró fuerza. Una vez recobrando fuerza, dice que se fue a buscar madera y echó al fuego. Todavía sigue dependiendo de nosotros. Dios los va a poner personas llenas de su espíritu a nuestro alrededor. Las personas que vivían ahí, los lugareños, ellos proporcionaron el fuego y los recibieron bien. Vamos a encontrar otras personas. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, alimentar el fuego. Y allí es donde el enemigo termina la tempestad. Ahí es donde él muere. La serpiente. Esta es la última embestida. La última embestida no fue cuando la barca se partió. La última embestida fue cuando él tiró las ramas al fuego y la serpiente se le pegó. Tenía que ser el mismo Satanás que hiciera la última embestida. A Cristo también lo mismo, le hizo la última embestida en el desierto. A Moisés debatió, dice, con el ángel por el cuerpo de Moisés. A Elías, a todos les hizo la última embestida y nosotros no somos la excepción. Como iglesia y como personas individuales no somos la excepción. Va a venir la embestida, pero tenemos que estar conscientes que es una transición para cerrar con broche de oro. Luego dice que una nave que invernaba, escuche bien, la nave que se deshizo representa el estado de la segunda etapa, la barca que se utilizó para la segunda etapa, que es el ejercicio del propósito de Dios, donde se hacen señales, maravillas, obras, etc. Pero viene la tercera etapa y es necesario un navío seguro que te va a llevar allá. Mientras tú estás en la barca del ejercicio, hay un navío. La invernación representa el sueño, está dormido, invernaba. Listo para cuando tú te bajes de esa barca. La invernación va a pasar y se va a habilitar esa nave que te va a llevar a puerto seguro, donde vas a cerrar con broche de oro. Y allí vemos a un Pablo que, aparte de la historia de Hechos, empezó a escribir cartas, de las cuales hoy se predica, cada segundo se predican miles de mensajes sobre sus cartas. Es la columna vertebral del Evangelio de Cristo, de la doctrina de la iglesia. Ser el broche de oro. Y vamos a leer lo que es segunda de Timoteo 4, 6, 8. Porque yo estoy, póngalo hermano en la pantalla, segunda de Timoteo 4, 6, 8.
Vamos a ver cuando el apóstol Pablo cierra con broche de oro lo que dijo. Pero palabras que le salen del fondo de su corazón. Él sabía. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Manuelías. Porque yo ya estoy para ser derramado. Aquí dice para ser sacrificado. Como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Saben por qué no aceptaron la ofrenda de Pablo cuando después de que se purificó? Porque él era la ofrenda. Así como Cristo se ofrendó por nosotros, también Pablo tenía que cerrar con broche de oro. Él mismo lo narra. Estaba listo para ser sacrificado. Él sabía que había peleado la batalla, que había concluido su carrera. Cuando nosotros llegamos al cierre de broche tenemos que estar conscientes y eso nos trae paz. Sabemos cómo el apóstol Pablo murió. Y quizás nosotros no muramos así, pero cerrar con broche de oro estos últimos días por mientras Cristo los sorprende. Bienaventurado el varón que cuando Él venga le haya haciendo así. Esta ha sido la palabra. El que desee pasar, pase, vamos a orar.